El régimen de Gustavo Petro está naufragando. Las encuestas lo desaprueban contundentemente. Mientras tanto, la subversión se toma el orden público del país en una situación cada vez más peligrosa. El país cruza la peor crisis de toda su historia. Se lanzará Petro a la temeridad de romper el orden constitucional. No lo estará ya haciendo a través del Comité Nacional de Participación como una democracia directa. Y entonces, ¿cómo queremos? Estaremos en medio de la primera línea y la violencia en las calles. Yo creo que es el momento en que las Fuerzas Armadas deben proteger el orden constitucional y la institucionalidad en el caso de una ruptura, conforme al artículo 217 de la Constitución. Veremos también en esta emisión de 7 días en revista una noticia muy preocupante. Las clarisas en Burgos, España, se precipitan al sedevacantismo. La solución para los católicos no es el cisma, es la fidelidad al Papa en el marco del magisterio tradicional de la Iglesia. Ustedes ven que un ocaso lleno de tormentas se cierne en los horizontes del mundo. Es el comienzo de los castigos de Fátima. Quédese en esta nueva emisión de 7 días en revista para saber qué podemos hacer en medio de esa vorágine espiritual, política y social que cada vez más nos cubre. Un saludo cordial a todos los amigos del Centro Cultural Cruzada. Bienvenidos a una nueva emisión de 7 días en revista. Les invito a que se suscriban a este canal de análisis político y religioso, un canal de inspiración católica, de manera tal a que podamos ver con objetividad todos los acontecimientos en medio de una vorágine que cada vez más habla de caos y de situaciones insolucionables, en que vemos que los olores de la pólvora y la devastación de la guerra ya llegan hasta nuestras costas, de manera tal a que el dolor, la sangre, la muerte nos va abrumando en noticias que vienen de aquí, de allá o de más allá, pero sobre todo aquí en nuestro país, aunque la sangre todavía no llega a nuestros tobillos, ella ya se amenaza, será así, con una amenaza de una ruptura de orden constitucional. Yo creo que es importante comenzar por ese punto. Se va consolidando la subversión en Colombia. Estamos perdiendo a Colombia. En Morales, Cauca, solo ahorita las Fuerzas Armadas pudieron controlar la toma por parte de las FARC en medio de ametralladoras y ráfagas enormes que duraron horas y horas. La policía quedó cercada y amenazada de ser asesinados todos. Es decir, las Fuerzas Armadas y la policía cada vez están más amordazados y más impedidos de actuar y mantener el orden público. Pero no solamente en el Cauca, que ese es un departamento que prácticamente ya lo perdimos para el orden público, para la institucionalidad. Allá quien gobierna es el ELN y las FARC. Pues también vienen noticias de Vichada y del Meta, que fueron retomados por las FARC, y las FARC asumen el orden público en todos los llanos orientales, amenazando a todos los empresarios y la población del Meta y del Vichada para que den aportes voluntarios para la subversión o en todo caso un impuesto de guerra coaccionado. Aquí les dejo un pequeño video para que ustedes lo vean. Hoy nuestras unidades guerrilleras están retomando las áreas del Bichá y del Meta y otras. Nuestro llamado es para aquellas personas, ganaderos, comerciantes, dueños de empresas, que acudan a los llamados que las unidades nuestras que están en el territorio le están haciendo para llegar a un diálogo con ellos para hacer el aporte voluntario o el impuesto de guerra.
Bueno, por otro lado también está un Comité Nacional de Participación, que es una iniciativa del gobierno Petro, en el que es liderado y bajo exigencia y reclamos del ELN. Ya van 78 encuentros con participación de guerrilleros, de vándalos de la primera línea y todas las personas afines a la guerrilla. Ellos quieren crear un nuevo orden nacional en que hablan de seguridad, de orden público, de economía, de una nueva reforma y un nuevo concepto de tenencia de la tierra, es decir, se va a acabar la propiedad privada en el país. Con eso ellos hablan, voy a dejar aquí también el vínculo de la silla vacía, en que da con más detalles cómo todo eso se constituye en el marco de una democracia directa, que sería como una constitución encima de la constitución, de manera tal a que sería una violación, una ruptura con el orden constitucional e institucional, y sería la imposición de un nuevo gobierno de la subversión bajo los auspicios de Petro, Gustavo Petro. Eso es muy peligroso, porque propiamente eso solo se explicaría con una ruptura del orden institucional, el orden constitucional. Un segundo punto, la encuesta de Analizar, es una empresa de encuestas y muestra el naufragio del régimen de Petro. El 75% desaprueba el régimen de Petro, solo un 23% lo aprueba, y la percepción sobre el gobierno de él da en un 67% como pésimo y un 18% como regular. Solo 14% dice que es excelente. Y sobre una nueva constitución, el 78% desaprueba, el 18% está de acuerdo. Es decir, aquí no hay un poder popular y Petro no está representando al pueblo, como él dice. Él dice que la Constitución ahora será un régimen popular, ¿cierto? Y por lo tanto serán los cabildos los que gobernarán el país. Es muy peligroso eso, porque él se pone como representante un pueblo que no lo está siguiendo. Si ese Comité Nacional de Participación termina prevaleciendo, será el gobierno de una minoría que en nombre del pueblo va a constituirse como el poder popular. Eso es gravísimo, es propiamente un autogolpe que se estaría infligiendo el propio Gustavo Petro, pero bajo los auspicios de él. Eso significa una ruptura del orden constitucional. Y ahí entra un punto de esta empresa Analizar muy interesante, el prestigio que tiene todavía las Fuerzas Armadas. Un 54% de los colombianos tiene una percepción positiva y solo un 14% negativa. Hay una parte neutral de un 30% más o menos, pero significa que los colombianos todavía esperamos del heroísmo, del patriotismo, de las gloriosas Fuerzas Armadas. Y en un momento en que Petro se hunde, es un momento en que es muy importante que las Fuerzas Armadas y la policía salgan a la defensa del orden constitucional conforme el artículo 217 de la misma, porque le exige, le reclama no solamente mantener el orden institucional, sino también el imperio de la Constitución. Cuando él es roto, las Fuerzas Armadas tienen obligación de hacer valer la Constitución, porque las Fuerzas Armadas están por encima del jefe de Estado, que si bien es comandante de las Fuerzas Armadas, ellas están para defender el orden constitucional y no se pueden supeditar a una persona, sino a ese imperio de la ley. Por lo tanto, si Petro quiere ir a la ruptura del orden constitucional, es el momento en que los colombianos esperamos de las Fuerzas Armadas y la policía el respeto y hacer imponer el imperio de la ley. Eso es muy importante, y dependiendo de ese carácter valiente
patriótico de las Fuerzas Armadas que depende ahora el futuro del país. Otro punto, el cuarto, las clarisas, ya es un punto religioso, ya no es nacional. Las clarisas se han lanzado a una especie de cisma, porque han declarado, aconsejadas por un tal Pablo de Rojas, ir al sedevacantismo y no reconocer más el pontificado de el Papa Francisco. Eso es muy peligroso y es muy grave, porque ellas se tornan reos de excomunión late sentencie, conforme estipula el derecho canónico. Este Pablo de Rojas hace críticas muy fuertes a Monseñor Mario Iceta, que es el obispo de Burgos, pero sin mayor fundamento doctrinal, simplemente en una posición, conservadora, pero de críticas pues a la posición del actual pontificado. ¿Qué debemos pensar nosotros los católicos que queremos la fidelidad al magisterio tradicional de la Iglesia y queremos mantener, pues estar estables en la barca de San Pedro? Yo creo que es triste ver cómo los sectores conservadores nos están dividiendo, están confundidos y muchos de ellos comienzan a actuar de una manera muy desesperada y salen fuera de la Iglesia en posiciones vacantistas, cuestionando el actual pontificado, sí, pero lanzarse al vacío por encima de un orden canónico que ya está establecido por siglos, eso es muy peligroso, porque no es en el cisma que nosotros podemos mantener y esperar esa restauración de la Iglesia después de este pontificado, que sí nos deja a todos nosotros en una situación de una amargura, de un gran sufrimiento, porque se va rompiendo el magisterio tradicional de la Iglesia. Y no lo digo yo, lo dicen muchos prelados como Monseñor Reinhard Marx y todo el sínodo de Alemania, que ya sugieren irse a crear una nueva iglesia. Es decir, porque la anterior ya fue pasada por encima en un proceso que ellos dicen evolutivo de la verdad y que no es así. Creo que la solución es la fidelidad al Papa Francisco, pero en el marco del magisterio tradicional de la Iglesia, lo que implica una resistencia a lo que quede fuera de ese magisterio tradicional de la Iglesia. Es decir, el Código de Derecho Canónico es muy respetuoso en todo lo que nuestra conciencia nos impone, y en eso el magisterio no aplasta las conciencias. Por lo tanto, hay ciertas cosas que podemos mantener la resistencia a la espera de un Papa Santo que restaure todo en Signum Crucis. Yo recomiendo leer a nuestros estimados amigos los cánones 208 al 223 del Código de Derecho Canónico, que fue establecido en 1983 para la Iglesia Latina, y los cánones 11 al 26 del Código de los Cánones de las Iglesias Orientales para los fieles de rito oriental. Voy a dejar el link aquí abajo. Vale la pena para saber cuáles son nuestras prerrogativas como fieles católicos laicos. Yo solo quiero destacar uno, el canon 212.13. Dice así, 212, ítem 13, 3. Tienen el derecho y a veces incluso el deber, en razón de su propio conocimiento, competencia y prestigio, de manifestar a los pastores sagrados su opinión sobre aquello que pertenece al bien de la Iglesia y de manifestar a los demás fieles, salvando siempre la integridad de la fe y de las costumbres, la reverencia hacia los pastores y habida cuenta de la utilidad común, de la dignidad de las personas. Por lo tanto, nosotros podemos resistir en conciencia con ese respeto que debemos a nuestros prelados, a nuestra sagrada jerarquía. Podemos resistir y podemos hasta darle consejos, es de nuestra competencia manifestar nuestra opinión a los fieles católicos, a los prelados católicos.
Continúa, por lo tanto es una locura, a eso lo digo yo, por lo tanto es una locura lanzarse al cisma, habiendo un campo en que nosotros nos podemos mantener fieles en medio del actual pontificado, que sí está, pareciera, salvo entendidos, cruzando líneas rojas en aquello que se habla de la interpretación del concilio en el marco de la hermenéutica de la continuidad, es decir, en el marco del magisterio tradicional de la Iglesia, pero eso se está forzando tanto que hoy en día se puede decir que muchos sectores del episcopado y tal vez el propio pontificado está lanzándose a la hermenéutica de la ruptura, y eso pues lo deja muy claro el cardenal Reinhard Marx cuando habla de crear una nueva iglesia. Eso sí que es una secta, porque implica romper pues toda la iglesia bimilenaria fundada por nuestro Señor Jesucristo. Conclusión, es un llamado a los católicos fieles para que nos quedemos fieles al magisterio de la Iglesia y no lancemos al sedevacantismo, a la locura, al cisma. Quedémonos en la barca sólida de San Pedro siempre. Yo termino concluyendo con lo mismo que dije al inicio. Hay olor de pólvora, hay un ocaso negro, rojo, con colores terribles en el escenario no solo nacional de nuestra querida patria, mas también en el mundo, que está siendo acorralado por situaciones cada vez más irremediables. El dolor de la guerra en Ucrania cada vez es mayor, ya no quedan casi hombres en Ucrania, también en Gaza y en varios otros lugares donde ese olor a guerra, a sangre, cada vez más nos oprime el corazón, pero es porque vamos pasando un Rubicón, una frontera rojas que pareciera que no volvemos atrás, eso no tiene regreso, de allá no volveremos a salir, es decir, son los castigos previstos por Nuestra Señora de Fátima por los pecados del mundo, que solo se solucionan en la conversión, en la penitencia. Comencemos por rezar el rosario. Todo indica que vienen épocas de grande dolor para Colombia y para el mundo. Recemos, confiemos y vamos para adelante. Nosotros continuaremos con el Rosario Público por Colombia porque esa es la solución, es pedirle a Nuestra Señora proteja nuestra querida patria. Muchas gracias, si le gustó, dele un me gusta, comparta con sus amigos y suscríbase a nuestro canal.